El contenido de Neuropuentes Podcast es solo con fines educativos e informativos. No sustituye la evaluación ni el tratamiento médico, psicológico, legal o profesional. Las opiniones expresadas son responsabilidad de cada invitado o conductor. Para situaciones específicas, consulta siempre con un profesional calificado. ¿Qué pasa cuando el amor existe, pero ya no es suficiente para hacerlo todos solos? El día de hoy hablaremos de una realidad que también existe dentro del espectro autista. La de las familias que enfrentan desafíos intensos, tomar decisiones difíciles y una necesidad constante de apoyo. Detrás de cada crisis, de cada conducta, también hay una persona y una familia. Bienvenidos a Neuropuentes Podcast. En esta ocasión tenemos a una persona muy especial para mí. Es una amiga muy querida. Nuestros hijos son amigos. Nuestros hijos ahorita están juntos disfrutando. Y lo quiero comentar porque hay una cercanía. Entonces hemos visto tu proceso como familia y te quiero agradecer el que estés aquí compartiendo tus experiencias para otros papás. Entonces Alejandra va a estar aquí con nosotros y si te quieres presentar, Alejandra, adelante. Claro que sí. Bueno, primero que nada, Ceci, Valeria, muchas gracias por la invitación. Gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Me encanta este tipo de oportunidades donde podemos, ¿no?, compartir nuestras experiencias, pero quizás también aportar un poquito para otras familias que estén pasando por situaciones similares. Perfecto. Yo soy originaria de la Ciudad de México, tengo 3 hijos. Mi hijo más pequeño, Alejandro, recibió diagnóstico de autismo a los 3 años. Nos dimos cuenta que quizás en México no íbamos a encontrar los servicios que necesitábamos para él, y fue cuando decidimos buscar alternativas. Afortunadamente, mi esposo consiguió trabajo en Estados Unidos y nos pudimos venir para acá y pues movimos a toda la familia pensando en qué era lo que más le iba a ayudar a Ale. Entonces, como comenté, él recibió diagnóstico de autismo a los 3 años. Un poco más adelante, como a los 12, 13, también lo diagnosticaron con trastorno de ansiedad. Y hace aproximadamente 5 años con epilepsia. Okay. Entonces, de por sí era un caso un poco complicado, cada vez se fue volviendo más complejo. Pues bueno, ese es un poco muy breve la historia de mi familia. Y bueno, él es el más chiquito de los 3, cosa que agradezco enormemente, que tengo otros 2 hijos que han sido un apoyo impresionante, y mi esposo siempre ha estado ahí para nosotros. Ay, qué bueno. Muchas gracias por compartir, sí, Alejandra. Ya nos platicaste de tu familia, pero ¿quién es realmente Alejandra? Creo que tengo la fortuna de tener una familia muy linda, un esposo, 3 hijos. Yo siempre anhelé tener una carrera profesional. Siempre me gustó eso, los estudios, tengo mi carrera. Y empecé a trabajar, pero con las circunstancias de Ale, pues tuve que parar por completo, ¿no? Sí. Porque es un trabajo de tiempo completo. Es un trabajo de tiempo completo. Sí. Y la verdad es que, como comenté, los primeros 10 años de Alejandro estábamos en México, casi no hay servicios. Sí, claro. Entonces estaba abocada 100%, y con otros 2 niños, sí, claro, ¿no? Que claro. si el karate, que si la fiestecita infantil, las matemáticas, lo que sea. Claro. Entonces, no es el camino que elegí, pero es el camino que se me presentó. Entonces, me aboqué muy intensamente a el tema de Ale, a aprender todo lo más posible que hubiera de autismo, qué servicios podía conseguir, qué recursos había. Inclusive con mis cuñados pusimos una fundación en México de autismo que se llama Fundación Inclúyeme. A la fecha sigue funcionando. De hecho, la tomó el Teletón y abrieron la parte de autismo dentro del Teletón. Entonces, pues me expuso a un mundo muy nuevo para mí, pero que también encontré la forma de darle sentido por ahí.
Entonces, cuando ya me vine para acá, me vine ya con mucho conocimiento, con mucho entendimiento de lo que era y buscando cuál era mi espacio dentro de esa dinámica. Claro, y déjame decirte que lo que comentas es de dedicar, ponerle pausa a tu carrera profesional o a tu trabajo por dedicarte a apoyar a tus hijos. Todos nos sentimos identificados, ¿no? Claro. Porque yo lo digo en mi caso, yo también, yo vivía en Monterrey, y ahí tenía mi consulta privada, porque soy psicóloga clínica con acentuación infantil. Entonces yo tenía todo esto, nos cambiamos a Estados Unidos y dejé también. Yo dije, vamos a enfocarnos a los hijos, a apoyarlos, y como dices tú, nuestra vida toma otro giro, igual de importante, porque estás trabajando en la construcción de tu familia, que es algo muy, muy importante, y en ese camino empezamos a darle sentido de otra forma. Pero pues yo creo que muchas personas se sienten identificadas con tu historia, ¿no? Claro, porque es la de todas nosotras. Y como dicen, hay estadísticas y investigaciones que dicen que muchas veces uno de los padres deja de trabajar para dedicarse al 100. Sí. Porque no es solo las terapias, es coordinar todos los servicios. Sí. Y eso requiere dinero y esfuerzo y tiempo. O sea. Sí, claro. Sí, sí. ¿Cuáles son los retos que enfrentas con Ale ahora? Mira, yo creo que ha ido cambiando conforme a su edad, pero yo creo que la constante más importante y lo que ha implicado más retos es la comunicación. Alejandro es no verbal, tiene un dispositivo generador de voz y tiene su carpeta de comunicación, pero aún así, y hemos trabajado intensamente en eso, aún así pues hay muchos momentos donde nosotros no nos damos a entender o él no se da a entender. Y eso genera mucha frustración, lo que a su vez se manifiesta como conductas. Claro. Entonces con Ale hemos visto mucha autolesión, mucha agresión, mucha destrucción de propiedad, de puertas, paredes. Se nos escapa cuando quiere algo, por ejemplo, y no estamos entendiendo qué es lo que quiere, sale corriendo. Entonces, eso debe ser muy frustrante y muy cansado para ustedes. Sí, y sobre todo es muy preocupante. O sea, claro, de su cuestión de seguridad, ¿no? Entonces, yo diría que la base de la mayor barrera de Ale es en base a su comunicación. Yo creo que la gente piensa que el autismo es el problema. No, ese no es el problema. El problema es cómo encontramos esa convergencia para que nosotros podamos entender y aceptar sus necesidades sin imponernos con las nuestras, ¿no? Claro. Y ese es el reto de todos los padres, o sea no verbal o verbal, porque ese es el reto, la comunicación, ya sea de ellos hacia nosotros, de lo que piensan, quieren o necesitan, o de nosotros hacia ellos, que nos entiendan y que nosotros podamos darnos a entender, no solo que ellos entiendan, que nosotros nos demos a entender claramente. Exacto. Y sí es un reto. Cuando piensas en tu hijo, ¿quién es Ale? Más allá de su diagnóstico, ¿quién es Ale? Es bien difícil, más bien es imposible separar el diagnóstico de la persona. Ale es quien es, en parte porque tiene autismo. Me imagino que todos vivimos esta misma situación, pero cuando nace un hijo, tú te imaginas quién va a ser, qué va a ser, te proyectas en él, todas tus aspiraciones, todos tus anhelos, te ves en él, ¿no? Se va a hacer su carrera, se va a casar, va a tener hijitos, voy a ser abuela. Y cuando recibes ese diagnóstico, se esfuma esa persona, ¿no? Entonces vives un duelo, es un duelo tremendo, es un duelo muy difícil por el que pasamos todos los papás que tenemos niños con discapacidad. Y cuesta trabajo aceptarlo, la verdad. Claro, es que es todo un proceso, ¿no? Y quien te diga, ay, qué bendición, no, perdón. Sí, es que no sabes, ¿verdad? No, sí, o sea. No entiendes la dimensión. Tú no tienes idea el dolor que siento por la pérdida de esa persona, pero después, ya que encuentras tus cimientos, te empiezas a dar cuenta, ok, sí, no es la persona que pensé que iba a ser. Sí. Pero la persona real es esta, ¿no?
Entonces, yo no me imagino a Ale sin autismo. Ale es quien es. Es la persona más honesta que conozco. O sea, es quien es y punto. Claro. Te parezca o no te parezca. Y es, yo creo que el maestro más importante que he tenido. Porque me ha enseñado a apreciar y a valorar sin condiciones y sin expectativas. Exacto. Claro. Que no es fácil, ¿eh? No, para no nadie. es fácil. Sí, y digo, Exacto. no te voy a decir que no haya días que todavía sueñe con que cómo hubiera sido. Claro que sí, porque nosotros también vivimos el duelo de la pérdida de esa vida que nos imaginamos para nosotros mismos. Claro. Sí. Pero aprendes a vivir un poco distinto quizás de lo Claro. que esperabas, pero no es ni mejor ni peor. Como que reconstruyes, ¿no? Como que vuelves a poner los cimientos otra vez y vuelves a construir con lo que tienes, ¿no? Exacto. Y dinos, Ale, ¿qué momento recuerdas tú o te gusta más de tu convivencia con tu hijo? Ale, desde chiquitito le queríamos enseñar a dar besos. Ajá. Y nunca aprendió a dar un beso como los damos nosotros. Okay. Entonces te sopla. Pero son sus besos. Son sus besos. Y lo sigue haciendo igual. Tiene 24 años y sigue dando sus besos soplados. Eso, y mi mamá le hace una cosa donde le dice, I love you. ¡Ay, Y qué él lo bonito! repite cada ¡Qué vez que bonito! se ven. Entonces el I love you. Y tiene una sonrisa absolutamente maravillosa. Entonces, Me encantó. Sí. Ay, sí. No, además, la forma. los besos soplados a mí ya me han encantado. Los Se besos sienten soplados. bonitos. Sí, además es su forma. Es su forma, claro. Claro. Es su forma de mostrar su cariño y su aprecio, ¿verdad? Y sí es bien cariñoso, la verdad. Sí le gustan mucho los abrazos y los apapachos. Entonces, lo disfrutamos mucho. Claro. Ya hablamos un poquito de cómo te imaginabas este futuro, entonces no voy a porque yo creo que ese futuro va cambiando de acuerdo a lo que vas viviendo. O sea, como que tú tenías un ciertos, como nos comentaste, de tus expectativas del futuro, y esas van cambiando con el tiempo. Pero, ¿qué significa acompañar a Ale ahorita cuando él necesita tantos apoyos? ¿Qué tipos de apoyo tiene? ¿Qué es lo que significa para ti acompañarlo con estos apoyos? Si tú bien sabes, el caso de Ale tiene una complejidad bastante especial. Tuvimos un par de incidentes donde se nos salió de la casa y estuvo en situación de peligro. Okay. Recientemente tuvimos otro que se bajó del coche en movimiento, se aventó afuera del coche en movimiento. Y estábamos ya teniendo una calidad de vida muy, muy difícil en casa, porque estaba teniendo muchas agresiones y muchas situaciones de riesgo. Entonces tuvimos que tomar una decisión muy, muy difícil, que fue que entrara a una casa de crisis. Okay. Entonces Ale en este momento no vive con nosotros, pero esto es apenas hace 6 meses. Okay. Tienen poco tiempo. Muy poco tiempo. Estuvo en una clínica para comportamientos severos por 4 años y sí ayudó y sí mejoró mucho, pero no lo suficiente para que él tuviera su mejor calidad de vida y nosotros en casa. Uh-huh. Sí estaba impactando mucho. Dejarlo ir fue dificilísimo. Me costó muchísimo trabajo y todavía a la fecha sí, definitivamente vivimos más tranquilos, sabiendo que él está bien cuidado y que nosotros tenemos ese espacio. Pero sí me cuesta mucho trabajo. Yo sé que no deberíamos, pero siempre hay un sentimiento de culpa. Claro. Y sé que no deberíamos, porque hacemos lo mejor que podemos para Claro, ellos. además, trataste durante muchos años de buscar los apoyos que necesitabas, y ahora esto es lo que necesita la familia también. Exacto. Ale y ustedes. Entonces, sí, siempre ese sentimiento de culpa va a existir, ¿no? Pero yo he estado contigo en esos momentos y la verdad yo admiro la fortaleza que han tenido ustedes para
para manejar estas necesidades nuevas que se presentan, ¿no? Sí, sí, qué linda, Ceci. La verdad es que tú has sido un gran apoyo, una gran amiga, y saber siempre, pues, Claro. que cuentas con gente que le importa Claro, y que está ahí hace una gran diferencia. Esas son las redes de apoyo, Exacto. que deberíamos de tenerlo todos, ¿verdad? Exacto. Y el hacer comunidad. Sí, o sea, el hacer comunidad. claro, claro. Sí. Porque esas son las decisiones difíciles para los padres y diferentes, que necesitamos hacerlas acompañados. Sí. Que nos digan que todo va a estar bien y que tener a alguien que te pueda abrazar, Sí. que te pueda decir, vas a ver. Fíjate, yo creo que yo de los mejores consejos que he recibido ha sido de otros papás que han vivido circunstancias similares a las mías. Cosas que nunca se me hubiera ocurrido. O trata esto y te cambia la vida, ¿no? Entonces sí, definitivamente la familia cercana, ¿no? Los papás, los hermanos, los amigos son importantes. Pero tener gente que vive circunstancias similares a las tuyas. Exacto. Es toda Porque la saben diferencia. exactamente qué es lo que estás pasando y te pueden decir, yo ya lo hice. ¿Sí? O a mí pasa no me nada. funcionó, Sí, sí me pero funcionó, trata tú. o entiendo, porque hablamos el mismo idioma de la discapacidad. Sí. Neuroescuchas, les quiero comentar que ya tenemos algunos capítulos atrás, por si los quieren checar. Estamos hablando de duelo, estamos hablando de grupos de apoyo. Sí. Tenemos, si no me equivoco, es el capítulo 3 con Gaby Sodupe, que doctora. es del duelo. Y tenemos también uno de grupos de apoyo, que es de los primeros también, no me acuerdo si es el 4 o el 5, con Eda Bañuelos. Entonces, ahí se los dejo por si lo quieren, si quieren tener alguna referencia. Gracias, Ale, por recordarnos esta importante información. Con mucho gusto. Sí. Y Ale, nos gustaría que nos explicaras un poquito más hasta donde tú lo consideras apropiado. Cuando los neuroescuchas oyen la palabra conductas agresivas o peligrosas, ¿a qué se entiende en realidad eso? ¿Y qué realidad esto implica en tu familia? Mira, sí quiero aclarar que no todas las personas con autismo tienen conductas agresivas y no todas las personas con autismo tienen conductas autolesivas. Ajá. Es el caso de Alejandro. Claro, todos tenemos nuestra personalidad y Ale tiene una personalidad muy fuerte. COVID nos tocó justo en una etapa bien complicada. Estaba en la adolescencia y esos 2 años de encierro fueron terribles. Terribles. Y entonces empezamos a ver una serie de conductas muy agresivas. No voy a entrar en tantos detalles, pero tuvimos que poner arnés en el coche y una red porque se brincaba el asiento de adelante, me agarraba del cuello mientras estaba manejando. Una vez me dejó un ojo morado, me mordió que perdí un poco de sensibilidad en un dedo. Mi esposo lo rasguñaba, pero no es agresividad per se, es porque hay frustración, porque hay falta de entendimiento, porque... Es la forma de comunicar. Sí, y desafortunadamente no estábamos recibiendo servicios y no estábamos teniendo oportunidad de que hay otras formas de comunicarse. Exacto. Claro. Entonces eso desencadenó eso, pero desgraciadamente resultó efectivo. Entonces se dio cuenta que a través de agresiones iba a obtener cosas. Entonces ha sido muy, muy difícil hacerlo entender que no necesita tener agresiones o autolesionarse para lograr las cosas que quiere. Entonces todavía ha disminuido radicalmente, pero es una de las razones por las que se tuvo que ir a la casa de crisis. Claro. Todavía las vemos. Es un explicar o entrenar de cómo comunicarse para evitar usar esos comportamientos. No se puede quitar sin dar una sustitución. Exacto. Un reemplazo. Un reemplazo, sí. Totalmente. Y autolesivas, pues ha habido como distintas etapas, pero una época se mordía el brazo, el dedo, se sacaba las cejas, rompió dispositivos todos los que se puedan imaginar. Claro. Hoyos en las paredes, hoyos en las puertas.
Entonces también toda nuestra casa la tuvimos que adecuar para Claro. protegerlo él y la casa, ¿no? Por supuesto. Porque eso también son cosas que impactan a la familia y impactan el Sí, medio ambiente. totalmente. ¿Ustedes viven nada más los tres o hay alguien más viviendo con ustedes? Mis 2 hijos grandes han ido y venido. Ok. Ahorita mi hija, la mayor, regresó porque Ok. vino a estudiar a Sacramento, entonces estuvo aquí 2 años, pero ya Ujú. se va. Entonces, en distintas etapas. Ahorita parece que ya nos vamos a quedar nada más mi esposo y yo. Ok. Y Ale irá a visitar los fines de semana. Bueno, es lo que te quería decir. O Sí. sea, Ale sigue Sí. estando con ustedes el fin de Sí. semana. Sí. O sea, de lunes a viernes está en su casa. Exacto. Entiendo que está contento en su casa. Sí, está muy contento. Está con otras personas Ok. que tienen discapacidad, si no me equivoco, y va con ustedes los fines de semana, Exacto. ¿correcto? Así Entonces, es. ese es lo que ha funcionado para ustedes en este momento, ¿right? ¿Correcto? Exactamente. Entonces, ¿qué ha sido más difícil, el autismo o encontrar los apoyos adecuados? Para ti, ¿qué es lo más difícil? Ay, yo siento que es difícil decir que el autismo es el problema. Ujú. Yo siempre me gusta dar este ejemplo mucho. Cuando pienso en las personas con discapacidad, las personas con autismo y las personas neurotípicas, me imagino este juego que hacíamos en las kermeses donde un equipo tira de un lado de la cuerda y el otro equipo Sí. del otro lado hasta ver quién se cae. Y siento que a veces caemos en ese juego. Y creo que lo que tenemos que hacer es tirar hacia el centro. Entonces, es cómo impacta su autismo en su el poderse integrar en la comunidad. No lo puedo ver separado. Entonces, yo lo que quiero ver es cómo la comunidad neurotípica se acerca hacia las necesidades de la comunidad con necesidades especiales, donde nos respetemos unos a los otros, Claro. pero encontremos un equilibrio. Entonces, Y que yo estemos creo conscientes, ¿no? O sea, que haya Totalmente. una concientización, ¿no? Totalmente. Ujú. Y en cuanto a los servicios de apoyo, es como, y es en México y es aquí, me imagino que en todo el mundo, es como entrar a un laberinto Sí. lleno de obstáculos. Ujú. Y tienes que buscarle por un lado y tienes que buscarle por el otro y te tropiezas y te tienes que volver a parar y tienes que caminar 3 pasos para atrás para dar uno para adelante porque nadie te enseña el camino y no hay una línea recta. Y aparte cada caso es diferente, Sí, ¿no? cada Claro. caso. Entonces, para mí ha sido el estar busque y ver que funciona, ver que no funciona y tratar. Y bueno, afortunadamente a veces tarda, años. Años, Ni a siquiera veces. semanas, ni siquiera No, meses, a veces son años. años. Pero ahí vamos, poco a Y poco. que esto es importante, que los neuroescuchas lo comprendan, que no son semanas, que no son meses, a veces son años. Y lo que te funcionó 1 año, 2, tal vez no te funciona el tercero. Sí. Es que tienes que volver a empezar. Exacto. Sí, nunca hay que perder la esperanza. Exacto. Yo les comento a los papás con los que trabajo, le digo, a ver, tú naciste con el instructivo bajo el brazo, o sea, hubiera sido de mucha utilidad, Totalmente. pero cuando nacen nuestros niños, no vienen con un instructivo bajo el brazo. Entonces, Definitivamente. qué difícil. Alejandra, ¿cómo te ha impactado esta experiencia de vida como mujer, como madre, como persona? Ay, Ceci, yo creo que es muy fácil caer en la víctima de todo Claro. lo que he tenido que sacrificar y lo que he Claro. dejado de hacer, pero me niego a tomar esa postura. No voy a decir que no han habido cosas que he tenido que dejar de hacer y que me hubiera gustado haber hecho diferente, Ujú. pero creo que de la misma forma que digo, Ale es la persona que es en gran medida porque tiene autismo, de esa misma forma yo soy la persona que soy hoy porque tengo a Ale. Exacto. Entonces me ha hecho, siento yo, que una mejor versión de mí misma. Claro. Ujú, claro. Me ha enseñado, como decía antes, a querer sin condiciones y a dar Exacto. sin esperar nada a cambio. Me ha ayudado a ser mucho más paciente con mis otros 2 hijos también. Ujú. A veces es muy difícil encontrar el equilibrio, Ujú. Exacto.
pero por lo menos trato. Y pues en general creo que me ha hecho una persona resiliente y me ha hecho una persona comprensiva y tolerante y espero una mejor persona en general. Claro. Y eso implica mejor persona, mejor amiga, mejor mamá, mejor esposa. Claro. Por lo menos tratamos, sí. Sí. Entonces, otra vez lo agradezco, quizás no, pero sí agradezco todo lo que me ha dado. Y todo lo que has aprendido, ¿no? Sobre Totalmente. todo lo que te ha formado como persona, como mujer, como esposa, etcétera. Y es esa perspectiva. A veces solo vemos lo que no tuvimos, ¿sí? Exacto. O dejamos de, pero pues ver todo lo que sí aprendimos y lo que nos hemos convertido en esa circunstancia, ¿no? Ganamos. Bueno, Ale, y ya vemos que ustedes en esta situación con tu hijo es en el presente, que están tratando día a día. ¿Qué pasa para el futuro? ¿Qué es lo que te preocupa cuando piensas en el futuro? Que a todos los padres cuando tenemos una ser querido con neurodivergencia nos preocupa. Totalmente. ¿Cuál es tu caso? Mi hermana a veces me ha dicho, porque él es mi tercer hijo y no fue obvia la decisión de tenerlo, me tardé unos años. Y me dice, ¿te arrepientes de haber tenido a Ale? Y le digo, no me imagino mi vida sin Alejandro. Pero lo único que sí me angustia mucho cuando ya no estemos. Entonces sé que no es mi caso exclusivo, sé que todos los papás estamos en ese mismo barco. Tengo la fortuna de tener otros 2 hijos, que sé que jamás lo abandonarían, pero tampoco quiero que Ale los defina. Exacto. Tampoco quiero que Ale los limite. Entonces, mi esposo y también ellos tienen que vivir su vida. Exactamente. Sí. Entonces, mi esposo y yo, pues, parte de la idea de que Ale se fuera a una casa es porque sabemos que, pues, no vamos a poder cuidar de él para siempre. Exacto. Claro. Entonces, necesitamos ir dando ese espacio para que él aprenda a vivir con otras personas y donde sus necesidades estén atendidas. Exacto. Es como una transición y la están haciendo desde ahorita y se están asegurando de ir viendo cómo va avanzando. Sí, claro que me sigue angustiando, sí, estoy segura de que nadie lo va a querer como lo quiero yo, pero bueno, pues no vamos a durar para siempre. No puedes hacer otra cosa, claro. Entonces sí, claro, el futuro siempre es una preocupación. Claro. Sí. Si pudieras hablar con la comunidad, ¿qué te gustaría que entendieran sobre las familias que viven esta realidad? Mira, yo siento que hemos avanzado bastante en cuanto al entendimiento de la discapacidad en general y del autismo, pero sí siento que sigue faltando mucha más conciencia, mejor entendimiento, más empatía, más aceptación. Más empatía sobre todo, ¿no? Sí. Yo he tenido, y me imagino que ustedes han vivido circunstancias similares, muchos incidentes muy, muy duros. Claro. Donde siento el rechazo de la comunidad. Entonces, creo que es importante que entiendan que las personas con discapacidad y las familias tenemos los mismos derechos a poder acceder a los mismos espacios que las personas neurotípicas. Claro. Merecemos el mismo respeto y que hay espacio para todos. Es nada más aprender a comunicarnos y a vernos a través de nuestra individualidad con la misma valía. Claro, claro. Y ir más allá de solo observar y juzgar. Esa comprensión, esa empatía hace la diferencia. Totalmente. Porque no les podemos pedir a lo mejor que tengan toda la información si no tienen una persona cercana con neurodivergencia. Pero solo el tener la empatía y ponerte en los zapatos de ese papá te hace reaccionar. Sí. Y también, siendo justa, esta última experiencia que tuvimos con Ale, estábamos con el coche parado en el piso, deteniéndolo para que no saliera corriendo a la calle y pues se acercó muchísima gente. Sí, una que otra persona nos gritaba, ¿qué le están haciendo? Pero por lo menos 3 o 4 personas se detuvieron y dijeron, ¿necesitan ayuda? Exacto.
Y hubo uno donde le dije, sí, por favor, o sea, sí, ayúdame, y se acercó y nos ayudó a subir a Alejandro al coche. Entonces, hay gente buena, muchísima. Hay gente buena, Es falta definitivamente. de entendimiento, Sí. es ignorancia. Exacto, Hay ignorancia. que educar a eso la es. comunidad. Exacto. Y muchas veces, como decías tú, Valeria, no tienen a una persona de referencia en la familia o cerca. Pero ya el autismo es más conocido. Sí. Siempre hay alguien que conoces, el vecino, el de la tienda, o sea, ya es más evidente, ya se ve más que existe el autismo. Sí, se le ha dado más visibilidad, más atención, más bien dicho, información al respecto. Sí. Pero aún así, la gente lo sigue asociando a niños chicos. Sí. No, y otra cosa y que me gustaría que los neuroescuchas estuvieran muy conscientes es, se ha creado esta persona del autista que no es real. El genio que nada más tiene algunas mañas. Me imagino que habrá casos, yo no conozco ninguno. La realidad es muy distinta para nuestras familias y para nuestros seres queridos. Entonces, hay casos donde hay más retos y hay más necesidad, y hay casos donde es un poco más llevadero o menos complicado, no sé cómo decirlo, pero no, esa idea que nos venden en Hollywood no es y ha hecho mucho daño. Entonces mucha gente dice, ay, bueno, pero pues, ¿qué tiene, no? Nada más no le gusta ir al cine. No, es un poquito más complejo que eso. Claro. Es como te dicen, ok, perfecto, tu hijo tiene un diagnóstico, ¿no? ¿Y qué superpoder tiene? Exacto. Y yo, no es superpoder, o sea, exacto. Es como decirle, ¿qué superpoder tienes tú? Sí. O sea, como persona. Exacto. Entonces, esas son las etiquetas, ¿no? Exacto. De que van cambiando, pero a veces se cambian para cosas que no tocan la realidad tan fácil. Así es. Pues queremos agradecerte, Alejandra, tu tiempo, tu espacio, tu experiencia, que nos llena, la verdad. Yo quiero decirle a nuestros neuroescuchas, pues que el autismo tiene muchos, es como de estos caleidoscopios, ¿no? O sea, tiene muchos colores, tiene muchas formas y tiene muchas diferencias. Entonces, si quieres comentar algo final a los neuroescuchas, la cámara es tuya. Te invitamos a que hagas un último comentario para ellos, no antes darte las gracias por estar aquí. Te lo agradezco muchísimo. Y yo sé que los neuroescuchas van a escuchar con mucha atención tu capítulo, porque es una realidad que necesitamos poner también en la mesa. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y el cariño y pues el poder, ¿no? Dar este pequeño mensaje. Yo pienso en las familias, porque yo trabajo en un distrito escolar y todo el tiempo estamos recibiendo familias que están recibiendo el diagnóstico por primera vez. Y cómo me gustaría decirles, todo va a estar bien. Cómo me gustaría decirles, sí, te espera un arduo camino, no es fácil, pero todo va a estar bien y vas a encontrar el camino que tienes que seguir, en la individualidad de tu familia. Pero sí es importante que se informen, que entiendan cuáles son las necesidades de sus hijos, que entiendan cuáles son sus necesidades y que se ocupen de eso, porque si no, sí te puedes perder y no te ayuda ni a ti ni a tu persona querida. Entonces yo diría, la clave es informarse y seguir para adelante, y esto no es una carrera, es un maratón. Así es. Entonces, mucha resiliencia. Así gracias, Ale. Y le quiero dar las gracias, como dices tú, Cecilia, Alejandra, porque tu testimonio va a ayudar mucho a la comprensión de la situación. Como decíamos, nos falta información, bueno, se las estamos dando, ¿sí? Y concientización y la importancia de tener estas redes de apoyo. Alguien que hable el mismo idioma, el mismo lenguaje, porque no podrás cambiar situaciones, realidades o servicios, ¿sí? Pero sí puedes tener otra percepción de ellos o hacerlo acompañada de alguien. Sí, claro. Y eso es lo que te cambia la vida, ¿no? Sí. Y sí creo que si todos tenemos conciencia y nos unimos, sí podemos conseguir que haya
mejores servicios y mejores opciones. Claro. Entonces también en eso nos podemos apoyar unos a otros. Perfecto. Pues si este capítulo te ayudó a entender una realidad diferente, te pedimos que lo compartas, que estemos muy conscientes de escuchar esta historia donde el amor no siempre elimina las dificultades, pero sí impulsa a buscar otras alternativas y otros servicios necesarios para nuestros hijos. Entonces, los vemos la próxima vez en Neuropuentes Podcast. Suscríbanse y compartan este capítulo si les gustó. Síganos. Gracias. Al contrario, hasta luego.